creo que hemos escuchado a las personas ancianas, muy ancianas, y creo que nosotros vamos a ser de esos cuenteros sanos a nuestros nietos, bisnietos, qué sé yo. Y cuando uno escuchaba, en particular a mí me pasaba cuando viajábamos a visitar a un tío al campo, ahí en la finca no había luz, habían era lámparas, lámparas de petróleo. Y, y entonces a las 5 de la tarde ya mis tíos llevaban a la mesa que el plátano frito, plátano cocinado, que un pedazo de carne, es una comida deliciosa en las fincas, porque tú sabes que la gente en los campos come, es muy rica la sazón, ¿no? Muy deliciosa. Y entonces uno terminaba de comer, de cenar, y empezaban a tener historias que acerca de la patasola, que acerca de la Llorona, no sé si en su país ha escuchado eso, acerca de mitos, y entonces uno pequeño escuchaba esos mitos y uno era pegado a la mamá porque a uno le daba miedo de escuchar esas historias, y uno creció con historias del campo. A mí me pasó eso, crecer con historias del campo, crecer con historias que en la vida a uno le sirvieron de algo, porque uno las recuerda y hay una historia que de pronto ha marcado el corazón. Y conocí una historia, o sea, esto lo leí, dice Natalia, si esos mitos en el Casanare, ajá, y hay en todo, yo creo que así sea Argentina, Ecuador, Estados Unidos, donde tú te hayas criado, siempre los abuelos o siempre los mayores de la casa tenían una historia que contar. Y esta mañana recordaba la historia de un hombre que subía todos los días para ir a trabajar a un colectivo, a un autobús, al metro. Subía todos los días de costumbre para ir a su trabajo, pero en una de esas paradas, una anciana, leí esta historia en un libro. La anciana se subía también todos los días, pero ella se hacía al lado de la ventana y siempre abría la ventana, y la anciana llevaba una bolsa. Durante todo el trayecto, eh, ella abría obviamente la ventana, metía la mano en la bolsa y botaba algo por la ventana. Entonces, el hombre casi todos los días se la encontraba, y un día intrigado le preguntó qué era lo que ella tiraba por la ventana. Y le dice, oye, discúlpeme, es que yo llevo mucho tiempo montando y viniéndome en este autobús, pero tú siempre botas algo por la ventana. Y ella le dijo, son semillas, le dijo la anciana. Y entonces le dice, pero semillas, ¿semillas de qué? Entonces ella le dice, semillas de flores, son semillas de flores. Y entonces le dice, ¿y para qué botas esas semillas? Me gustaría saber por qué botas esas semillas y si son de flores. Entonces ella dice, porque es que cada vez que me subo a este autobús, yo no veo nada de flores al lado del camino, sino solamente cunetas. Cunetas es donde baja el agua, o solamente veo tierra, pero no veo árboles. Entonces yo boto estas semillas de flores para que en el tiempo haya flores. Y entonces, y para que se vea bonito, le dice la anciana. Pero le dice el hombre, pero no entiendo porque las semillas caen encima del asfalto. Y, y le dice el hombre, y no solamente encima del asfalto, sino que ¿cómo van a germinar esas semillas si no hay nadie quien les eche agua? Entonces la anciana le dice, mira, yo boto las semillas, el viento puede llevar las semillas a la tierra y la lluvia puede caer en cualquier momento. Y entonces estoy seguro que la semilla puede empezar a germinar. Y así lo hago todos los días, porque sé que pueden venir las lluvias, la vereda, ajá, pueden venir las lluvias. Y la anciana siguió con su trabajo, y el hombre dejó el autobús, dice la historia, el colectivo, para ir a trabajar.
pensando en que la anciana había perdido la cabeza, en que la anciana estaba loca. Y, y porque todo lo que veía ella botando las semillas de las flores era un colorido, florecido paisaje, ella lo veía. Entonces me llama la atención que después de muchos meses, el hombre toma su autobús para ir al trabajo cuando ve que las flores comienzan a salir y se acordó del anciano, porque hacía varios meses que no había visto. Y entonces le preguntó al conductor, le dice, ¿y qué pasó con todo esto? Le dice él al conductor. Y le dice, no sé, llevo también viajando aquí tanto tiempo y lo que ha pasado es que empezaron a salir todas esas flores. Entonces él le pregunta al conductor, oye, pero la anciana de las semillas, veo que ya no coge el autobús. Y entonces el conductor le dice, oye, ¿tú no sabías? Ya ella hace un año murió, hace un mes murió, perdón. Le dice, hace un mes murió. Y las flores han brotado. Y, y le dice, ¿tú crees que todo el trabajo que ella hizo sirvió? Porque no ha podido, no pudo ver la obra de su trabajo de botar todas las semillas todos los días. Y entonces de repente en el autobús oye una niña que suelta la risa y señalaba entusiasmada todas las flores que tenía ahí. La niña dice, mami, mira las flores, mira papá, mira cuántas flores. Entonces, es verdad que no hace falta mucho que explicar el sentido de esta historia, pero la anciana de esta historia que estoy contando había hecho su trabajo y la anciana había dejado herencia a todos los que pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplar y ser más felices. Y dice la historia que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje de la casa al trabajo con una bolsa de semillas, arrojando ahora por la ventana más semillas, porque él entendió que todo lo que se siembra en la vida, y no estoy hablando de dinero, todo lo que se siembra en la vida, tú lo vas a recoger y aunque tengas que partir, todo lo que tú siembres de amor, de tolerancia, de paciencia, lo vas a recibir. No dejes de sembrar cosas buenas, porque alguien siempre recogerá lo que tú siembras. Siempre, sea bueno o sea malo, siempre recogerás. Yo he visto personas diciendo, es que ese hombre sembró tantas cosas malas en mí que me tiene dañado el corazón. Pero venga, ¿cuántas cosas sembraste? Porque yo creo que una batalla no es de una sola persona, es de dos o de tres, de cuatro personas. Y hay gente que por la vida mantiene sembrando discordia, sembrando mal genio, como decía Lady, sembrando amargura. Y entonces después quiere recibir que un abrazo, que una sonrisa, cuando ha hecho que la gente en la cual siempre ha tenido a su alrededor, lo único que ha sembrado no han sido las flores y las semillas de amor para recibir, sino distancia, ausencia en muchas cosas. Entonces, yo siempre, a través de esta historia que estoy contando, es locura de pronto para mucha gente, pero yo quiero decirte, locura de que te conectes todos los días a un devocional, locura que tú ames a Dios, locura porque tú leas la Biblia, locura porque tú ya no caminas igual al resto del mundo, locura. Entonces, eh, la gente piensa que tú nunca vas a cosechar, pero yo vengo a decirte en este día, como le sucedió a la historia que estoy contando. No hace falta explicar mucho porque sé que me hice entender, pero la anciana aquí había hecho su trabajo y dejó una herencia a todos los que lo pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplar las semillas que ella había botado a la orilla de la carretera, que se convirtieron en unas flores, en unos pastizales hermosos, que los niños se divertían de ver eso.
Entonces yo creo que hoy Dios nos da una palabra de sembrar cosas buenas, de no dejar de sembrar cosas buenas en nuestra vida, de no dejar de sembrar cosas buenas, de no dejar de sembrar cosas que necesitas en tu casa, en tu familia. Cuando tú siembras en tu casa, cuando tú siembras en tu familia, cuando tú siembras el amor, la paciencia, entonces tú vas a recoger, vas a recibir. Y no dejes de sembrar esas cosas que siempre alguien va a recoger, tu casa, tu familia. ¿De acuerdo? Entonces creemos en ese tiempo de la cosecha, en ese tiempo de la siembra. Y hay una palabra que me llama mucho la atención en el libro de Joel, que quiero compartir estos 20 minutos con ustedes. Libro de Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4. Y va relacionado a lo que te estoy diciendo en este día. Yo no sé qué tienes que cuidar en tu vida y cuidar tu semilla y la cosecha, porque ¿qué tienes que cuidar? Pues la semilla que Dios te ha dado. La semilla es la palabra, lo que Dios te entregó. Las semillas son tus hijos, la semilla es tu casa, la semilla es el proyecto, la semilla es el sueño que tú tienes, la semilla es tu vida personal, la semilla son tus padres, la semilla es todo lo que te rodea a ti cada día. La semilla es lo que estás sembrando para construir tu casa, para pagar tu apartamento, para pagar tu terreno, para comprar ese nuevo auto, qué sé yo. Esa semilla que tú tienes en la mano y que tú caminas por esa palabra. Hay gente que tiene, amados, un sueño, o hay gente que tiene una visión de terminar tal vez la carrera profesional, de pagar su apartamento, un sueño de viajar, un sueño de tener su familia reunida. Y la gente dice que a veces está harta, que está cansada. Yo encuentro en la vida gente que me dice, pastor, estoy cansado, estoy agotado, estoy agotada, tengo tantos problemas, se me ha levantado el enemigo, se me levanta la familia, se me levantan los hijos. Y entonces la gente dice, estoy harta de esta situación. Y hay gente que dice, quisiera botar todo, quisiera irme, quisiera tomar un avión e irme lejos. Y la gente dice esto porque no ve que se está dando el sueño, porque la semilla está, la palabra está, estás a punto de empezar lo que Dios te ha dicho que va a hacer, pero la gente se siente así con una semilla porque no ve lo que Dios está haciendo, pero yo vengo a decirte que Dios sí está haciendo algo aunque tú no lo veas. Dios sí está a favor tuyo aunque tú no lo veas. Dios está trayendo en este tiempo una contestación y te va a dar la claridad de las cosas que estás haciendo. Lo más difícil es ver una persona que ha perdido su sueño. Lo más difícil es ver una persona que ha perdido su sueño y lo más importante, que ha dejado de ver. Cuando una persona deja de ver lo que quiere, es muy difícil que una persona pueda entender como este hombre que iba en el autobús con aquella anciana. Él no entendía porque ella botaba las semillas por la ventana. Él no entendía, para él era una locura, pero la anciana tenía un sueño. La anciana no había perdido el sueño, ella no había dejado de ver esas flores hermosas en la carretera. Ella siempre todos los días al regar semillas veía las flores, veía los pastizales llenos de flores que adornaban el césped, pero aquel hombre que no veía eso porque no era su sueño, se burlaba de la anciana, pero la anciana no había perdido la capacidad de soñar y de ver, y que aunque murió, ella sembró las semillas y otras personas fueron felices con lo que ella hizo. La visión, amado, es una actitud del corazón.
Y amada, la visión es una actitud del corazón. El sueño es tener la casa y la tiene y comienza a fallecer por dentro. Yo no entiendo gente que tiene la visión de tener su casa y la tiene y después de que la tiene empieza a desfallecer. Hay personas, yo quiero tener mi auto y tiene el auto y entonces después empiezan a desfallecer, ya no lo admiran, ya no lo lavan, ya no lo quieren, ya no lo cuidan. Y entonces cuando tú dices, yo necesito tener un hogar, y te casas y tienes un hogar, y van pasando los años y después dice, qué difícil es tener un hogar, yo aconsejaría que nadie se casara. Entonces uno escucha estas palabras y la visión es de una actitud del corazón. Pero cuando la persona tiene ese sueño, pero cuando ya tiene el sueño comienza a desfallecer, comienza a morir, es porque pierde o ha dejado de ver lo que realmente quiere en la vida. Si tú te casas es porque algo estás viendo en la vida. Morir con esa persona, envejecer con esa persona, lo viste, pero en el momento en que lo dejas de ver, se convierte en una carga para ti. Por eso uno en la vida nunca puede dejar de ver lo que quiere en la vida. Nunca. Ese es un consejo de parte mía, que la visión es una actitud y algo que nos tiene con vida es alcanzar un sueño en la vida más grande cada vez. Eso nos tiene con vida. Eso nos tiene con vida. Porque la persona puede decir, yo quiero tener mi casa y tiene la casa y ya eh, es como si sintiera morirse porque ya no tiene otro sueño más grande. ¿Qué tal si sueña con algo más? No solamente tener una, no estoy hablando solamente de lo material, sino también de lo espiritual. Algo que nos tiene con vida es alcanzar un sueño más grande. Yo vengo a decirle en esta mañana a alguien que se está muriendo por dentro, que cree que no puede alcanzar algo más grande, que cree que la edad le ha llegado, que cree que no puede tomar un avión y ir a París a tomarse una foto en la Torre Eiffel, que aquellos que piensan que porque la circunstancia ha sido tan fuerte, no pueden tomar una decisión en su vida, yo vengo a decirte que no te mueras en lo que estás pasando, sino que tienes toda la vida para alcanzar ese sueño más grande que tú puedas tener. Cuida de lo que Dios te dio. Cuida la semilla que Dios te dio. No quieras botar de la noche a la mañana por una circunstancia lo que Dios te entregó, porque tienes que cuidar la semilla que Dios te dio para que en los próximos meses tú tengas mucho fruto, para que tengas como esta anciana puedan ver y disfrutar tu casa y tu familia. Nunca dejes de hacer el bien, aunque las luchas sean fuertes. Y entonces encontré esta palabra en Joel capítulo 1 y 4 y es para ti. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, dice Joel capítulo 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Los que conocen campo y los que han sembrado conocen lo que Joel está diciendo. Los que de pronto han nacido en la ciudad, les insto a que averigüe qué significa este versículo, donde lo que quedó la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó el saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón que había quedado. Entonces la palabra habla aquí de unos animales que significan algo que espiritualmente lo vamos a aplicar en esta mañana. Pero aquí habla de unos animales que significan los que roban la semilla, los que se comen la planta y los que detienen la cosecha. El saltón y el revoltón son animales que no dejan que cuando la semilla ha sido plantada, ella germine, o si germina, va a germinar con dificultad. Pero estos animales siempre tratarán de comerse la savia, de comerse la raíz. Hablamos de unos animales que también significan en lo espiritual esos tres animales, el saltón, el revoltón y la oruga,
que se comen la planta son los que se pueden comer tus sueños y comer mis sueños. Entonces, cuando yo veía esta palabra, yo decía, Señor, ¿yo cómo lo aplico a mi vida espiritual? Y Dios me dio una palabra. Jorge, hay tres animales que destruyen la cosecha y hay tres emociones en la vida del hombre que pueden destruir la cosecha. El sueño es el morirse internamente después de haber alcanzado una victoria. Eso es una oruga, porque cuando la semilla cae, cuando la palabra cae, la oruga trata de llegar para comerse la semilla. Entonces, cuando yo vi esta palabra, lo que quedó el revoltón, si yo preguntara en esta mañana, tarde y noche, ¿por qué estás en este devocional? De pronto tú me dices, porque aquí me fortalezco, porque aquí recibo una palabra, porque aquí he encontrado un refugio, porque sé que Dios me habla en cualquier momento de la semana, me dará una palabra. Y si yo te preguntara, Natalia dice, porque aquí recibo paz. Muchas gracias. Entonces, si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué te trae el devocional? Cada uno de ustedes tendría una razón por el cual conectarse cada día. Entonces, es la semilla que Dios te da a ti y que tienes que cuidar para que la oruga, el saltón, el revoltón no venga a comer lo que Dios te da todos los días a través del devocional, porque una palabra es una semilla para ti, pero tú tienes que cuidarla de la oruga, que no venga a comer lo que Dios te entrega todos los días a ti, porque tú vives por una palabra, tú vives por una palabra del Señor. Yo vivo por una palabra que el Señor me da todos los días, porque es la semilla que yo tengo que cuidar y que aunque tengo tres enemigos, el revoltón, la oruga, el saltón puede venir, porque el uno come, el otro come, el otro come, y me pueden dejar a mí en una desgracia espiritual, porque no cuido mi semilla es la palabra. Entonces, la oruga siempre atacará la semilla, siempre la oruga va por debajo, como atacar la raíz. Y entonces la oruga sabe que si ataca la raíz, la planta se debilita. Y hay muchas cosas que han venido sobre tu vida para debilitarte. La pérdida de alguien, la pérdida de un hijo, la pérdida de una mujer, la pérdida de un esposo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de las finanzas, la pérdida de la fe, la pérdida de creer en alguien, la pérdida de la gente que te rodea, y entonces has cerrado la puerta de tu corazón porque te han herido tanto, porque un día la semilla que Dios te dio dejaste entrar a la oruga, y entonces la oruga ataca siempre la semilla y la oruga siempre va a atacar la raíz, porque sabe que si ataca la raíz, la planta se debilita. Yo vengo a decirte hoy que hay orugas espiritualmente que tratarán de debilitarte a ti, orugas que traerán malos comentarios. Alguna vez contaba la historia también de unas ranas que iban por el camino unas ranas, y entonces las ranas vieron un platón o una vasija o un recipiente lleno de leche. Y las ranas cayeron a ese recipiente lleno de leche. Y entonces había un sapo y había también en el camino un cocodrilo. Y entonces empezaron a gritar en su idioma de animales, se van a ahogar, se van a ahogar, se van a ahogar. Y por supuesto, dos ranas se ahogaron en medio de la leche. Y entonces quedó una rana, y la rana veía que todos los animales alzaban sus patas, abrían sus bocas y decían, se va a ahogar, se va a ahogar. Y la rana empezó a patalear, a patalear, a patalear, a patalear. Dice la historia que de tanto patalear, ella convirtió la leche en mantequilla. Ella convirtió la leche en mantequilla y la rana pudo salir del recipiente porque había espesado la leche, ella no se ahogó, y cuando ella sale, entonces los animales le preguntan, oye, te queremos preguntar,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y mírame, ella hizo así. Ella dijo, yo soy sorda, yo no escucho. Eso la hizo salir a ella del recipiente de leche, que no escuchó las voces de que se iba a ahogar y convirtió la leche en mantequilla. Hay momentos, amada, que tienes que cerrar los oídos a palabras incorrectas, de que no te vas a levantar, de que Dios no está a favor tuyo. Tú tienes que hacerte la sorda y tienes que hacerte el sordo a palabras incorrectas, de gente incorrecta que lo que quiere hacer es herir la semilla que tú tienes, la semilla, la palabra que tú tienes. La palabra que Dios te dio a ti, que te va a levantar, que va a sanar tus hijos, que va a restaurar tu hogar, que va a restaurar tus finanzas, que lo que estás pasando es momentáneo, que no te vas a morir ahí, que una prueba no determina tu futuro. No lo determina una prueba. Cerrar tus oídos a palabras incorrectas. Y es decir, que donde nos dicen que no se puede, yo soy experto para eso. Donde a mí me dicen que no se puede, yo soy un hombre violento que creo, violento en el reino de Dios para creer que sí se puede, que sí se puede. Donde te dicen no se puede, sí se puede. Tú cierras tus oídos y no te dejas ahogar como las otras ranas, sino que baterás tanto que se convertirá la leche en mantequilla y saldrás de tu aprieto, saldrás de tu circunstancia. Entonces la oruga siempre va a atacar la semilla por debajo de la raíz hasta debilitar y entonces tal vez te has sentido que la oruga te ataca y te debilita y él come la semilla y entonces significa que se come el sueño, significa que se come el proyecto, pero quiero decirte que aunque sea pequeña, la semilla, la oruga siempre atacará, no importa que sea pequeña. Aunque sea pequeño tu sueño, aunque sea pequeña tu decisión, la oruga siempre va a atacar eso por muy pequeño que sea. No hay cosa más grande que decir, yo trabajo y trabajo y trabajo y ahorro. Hace como unos 20 días a alguien muy cercano mío se le partió una muela se le partió. Y entonces me decía esta persona, me decía, no, pastor, es que yo trabajé, ahorré, tenía mi dinero para disfrutarlo y entonces se me parte esta bendita muela y me fui para el odontólogo y todo lo que ahorré me tocó pagarlo en esta muela. Entonces, eh, hay cosas que de pronto tú haces, que ahorras y se te enfermó un hijo y tuviste que gastar ese dinero. Tú ahorras, se te enfermó tu mamá y tienes que gastar ese dinero. Tú estás ahorrando y de pronto alguna situación pasó en tu casa y tienes que romper el marranito, romper la alcancía y o se te partió la cordal y te gasta más de $400 y no contabas con eso y no contabas con eso. Y entonces, cuando pasa eso, la Biblia dice, la Biblia dice que no siembras en vano. A veces el enemigo quiere comerse la siembra o la semilla con estas cosas. A veces quiere comérselas. Por eso es que tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu casa, tienes que cuidar tus cordales, tienes que cuidar tu tensión, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado a ti para que ese sueño que tú tienes no sea atacado por la oruga y te sientas débil, debilitada, debilitado en el camino de la vida. Porque cada vez que amaneces, tú y yo nos subimos al ring para pelear esta vida. Pero después de subirse al ring no te puedes bajar. Entonces la Biblia dice sembrar en vano. Cuando usted siembra en vano, el enemigo se comerá la siembra. Es como pareciera que usted está firme, pero el enemigo viene a robar el sueño. Hay orugas que te quieren robar tus proyectos. Yo he conocido gente que no tiene sueños o no tiene proyectos, jóvenes sin sueños. Y uno le pregunta a los jóvenes, oye, ¿y tú qué quieres ser? Le digo, ¿cómo no tienes un sueño? Oye, ¿y cuántos años tienes? 25.
Y que le dice, wow, 25 años y no tienes un sueño. Entonces a mí me preocupa cuando los jóvenes duermen demasiado, cuando se levantan a las 11 de la mañana, cuando no tienen, cuando la cobija los agarra, cuando el sueño los debilita, cuando no tienen un proyecto la gente se muere, cuando no tienen un proyecto. Y he visto generaciones de jóvenes que yo les pregunto, ¿cuál es tu sueño? No, no, no sé todavía, no, no sé. Bueno, ¿y cuál carrera quieres hacer? No, no, no me identifico con ninguna todavía. Pero para tener novia, sí. Para buscar novia, para buscar novios son ágiles. Y ahí sí tienen un sueño y es de crear un hogar y vienen hijos. Nunca estudiaron, nunca se capacitaron, nunca cuidaron la semilla y vienen hogares a sufrir, nacen hijos a sufrir porque nunca tuvieron un sueño. A eso me refiero que la oruga viene a robar y a destruir, pero la oruga come y el saltón acaba con la planta. Entonces la oruga debilita y el saltón viene a acabar con la planta de lo que queda y la planta se muere. O sea que hay vidas que están debilitadas y viene otro y come lo poco que tiene y acaba con la planta y la planta se muere. Cuando dejas la comunión con Dios, cuando no tienes tiempo de ir a la iglesia, cuando no tienes tiempo de orar, cuando no tienes tiempo de hacer un ayuno, entonces viene el revoltón, come del fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor, que es la paz, la templanza. Y cuando viene entonces el revoltón y come lo poquito que tienes, te aleja totalmente de Dios. Se ha comido tu semilla, se ha comido lo que has recibido en el Espíritu. Y entonces ya no quieres conectarte, ya no quieres que te hablen de Dios. Si te invitan a la iglesia, dice yo a qué voy por allá, porque la oruga, el saltón y el revoltón atacó la raíz, se comió el fruto y acaba con la planta. Y cuando acaba con la planta, acaba con el fruto del espíritu. Ya no tiene amor, ya no tiene paz, ya no tiene templanza. ¿Sabes cómo tú comienzas a diferenciar a una persona que está en comunión con Dios a la que ha perdido y a la que el revoltón se le ha comido el fruto? Porque no tiene amor por las almas, porque no tiene tolerancia con las almas, porque no tiene paz, porque mantiene intranquilo todos los días. Pelea con el perro, con el piojo, con el pato, pelea con todos. Y entonces, cuando una persona vive intranquila en la vida, cuando alguien está amargado, con cara de revólver, es porque el revoltón se le comió el fruto, las pruebas, el esposo, la esposa, el jefe, y hay gente que no sonríe, hay gente que no sonríe, hay gente que no es alegre, hay gente que está marcada en su niñez porque no tuvieron buenos padres y entonces esa oruga se le comió la alegría, el gozo y crecen y tienen hogar y de lo que recibieron en su niñez le dan a sus hijos, le dan a su hogar y son hogares frustrados, hogares que no tienen paz, hogares que no tienen felicidad. Y entonces, cuando uno ve todo esto, usando todo esto que estoy hablando, veo a alguien que no puede sonreír, veo a alguien que no puede abrazar y pierden lo lindo de estar vivos, pierden lo lindo de estar vivos. Hay gente tan amargada que ve que la persona enseguida sonríe, ríe y dice, uy, qué revoltoso. No, no, es porque es alegre, es porque no pierden lo lindo de estar vivos. Yo vengo a decirle a alguien en este día, si la oruga, el saltón y el revoltón ha querido comer tu fruto, cuida tu semilla, que es tu alma, cuida tu vida. No pierdas lo lindo de estar vivos. No pierda lo lindo de hoy comerse un buen desayuno. No pierda lo lindo de hoy hacer el mejor almuerzo. No pierda lo lindo de hoy de llegar a ese trabajo, de amarlo y de hacer las cosas con amor. No pierda lo lindo de hoy que Dios te da la vida para hacer dinero, para que recobres tu quincena, tu mensualidad y hacer feliz, de botar tus semillas, porque las semillas alegrarán, florecerán lo que un día fue árido. Entonces la Biblia dice que el que vence, entonces verá la tierra, no temiendo. Y yo termino con esta palabra para no cansarlos hoy y quiero regalarles de parte del Señor
En Joel capítulo 2, versículo 21. 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. El versículo 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Vengo a profetizarte que las eras se llenarán de trigo, dice esta palabra, y los lugares rebosarán de vino y de aceite. 25 dice, y restituiré los años que comió la oruga. Así que todo que la oruga quiso comer de ti, que te quiso debilitar en ti, dice el Señor en esta palabra, yo restituiré los años de lloro, yo restituiré los años de dolor, yo restituiré las lágrimas, lo que la oruga quiso comerse en ti, debilitar el sueño en ti, tu sueño, tu visión, tu proyecto. Yo restituiré los años, dice el versículo 25, que comió la oruga, que comió el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Y el 26 dice, comeréis hasta saciaros. Yo profetizo que nunca te faltará a ti el alimento en tu casa. Yo bendigo tu alacena. Yo bendigo el grano en tu casa. Bendigo y declaro que nunca te faltará a ti en la arteza de amasar la harina, el aceite. Nunca te faltará a ti el pollo, la carne, los huevos. Nunca te faltará a ti la comida. La palabra dice, comerás hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Dios, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás, aleluya, mi pueblo será avergonzado. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y la palabra dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca, dice el 27, será avergonzado. Nunca será avergonzado. Entonces yo vengo a decirte en esta mañana, esa palabra que Dios colocó en mi corazón. Dios bendice tu cosecha en el mismo instante en que tú decides sembrarte para tu hogar, para tus hijos. Cuando tú das una semilla también para que el reino sea extendido. Desde el momento en que tú, al instante en que tú decides también sembrar una semilla. Entonces desde ese momento Dios también te bendice a ti. Yo sé que alguien me puede decir, hay actuaciones humanas que alegran el corazón de Dios, que es ir a la iglesia, que es dar una semilla, que es regar semillas de amor, de paz en la casa. Y que eso responde, amados, a la obediencia, a los mandamientos, cuando usted y yo hacemos esto. Entonces Dios abrirá los cielos y va a permitir que tu descendencia y sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, dice Joel, venga. Entonces la bendición es a través de la obediencia. La obediencia trae bendición. Entonces aquella mujer sembró muchas semillas y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de amor, de justicia, de tolerancia, de berraquera, de fortaleza, de que todo lo que tú estés sembrando en obediencia, con seguridad, la cosecha está lista. Y quiero profetizarte que tu cosecha será acelerada para que llegue a tus manos.
Quiero profetizarte que la cosecha llegará en buena medida. Quiero declarar sobre ti que Dios premia los corazones que se levantan y que actúan de acuerdo a la directriz de la palabra. Yo quiero decirte eso. Usted tiene que meditar en las promesas de bendición que Dios te ha dado a ti. No solamente espiritual, sino también material, que Dios hace y va a hacer que se hagan realidad sobre ti, porque eres diferente, porque has sembrado la oración, el ayuno, el ruego, la intercesión. Y la palabra dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso dice la palabra. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No, no hay otra palabra más para ti. Y quiero orar. Padre, yo te doy gracias por cada familia que ha escuchado este devocional. Te doy gracias por cada persona que está en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares de Colombia. Hoy declaro conforme a esta palabra, Señor, que la escasez ya no tiene lugar en la vida de ellos, que el dolor, que la pérdida, profetizo un tiempo de abundancia, profetizo un tiempo de sobreabundancia. Señor, lo profetizo en este día y que viene como resultado hogares felices de cada semilla que ellos han botado con amor. Yo profetizo que cada semilla que ellos han depositado en sus hijos, en su casa, en sus vecinos, en su trabajo, ahora da fruto y ellos cuidarán esa semilla. Yo veo en esta hora para algunos desde ya el fruto con el cual usted va a seguir bendecido. Yo veo ese fruto que va a bendecir su familia natural, que va a bendecir su familia espiritual. Se acelera el tiempo de la grandeza para tu vida. Se acelera el tiempo donde Dios te va a colocar en lugares de honra. Se acelera el tiempo donde Dios te dará la victoria en ese fracaso que tuviste. Se acelera el tiempo ahora para que seas feliz. Se acelera el tiempo ahora para que sonrías de la vida, para que ames la vida que Dios te da. Se acelera el tiempo. Ahora se acelera el tiempo donde Dios quitará todo obstáculo que se ha levantado frente a ti y que no te ha dejado avanzar. Y dice la palabra, y nunca más serás avergonzada, ni nunca más serás avergonzado, porque Dios enviará la lluvia tardía y la lluvia temprana a todo lo que tú has sembrado. Ese negocio se dará, Amén. esa casa se entregará, esos papeles saldrán, Dios te sorprenderá, harás negocios sin dinero, Dios hará aparecer lo que tenga que aparecer. Yo te cuento algo, en estos días se acerca una persona y me dice, pastor, tú me diste una palabra en el devocional y me dice, y yo creí esa palabra y tú dijiste antes de 62 horas. Dijo, antes de 62 horas hay una bendición para alguien. Él dice, yo tomé esa palabra y me fui con esa palabra y él me decía, yo le decía a mi esposa y a mis hijos, Dios me dio una palabra y antes de 62 horas hay un milagro. Oye, entonces él fue a hacer un negocio y tenía que comprar unas cartas de oficio, algo así, o unas bolsas de oficio, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, para meter el papel de oficio, ¿cómo se llama? Bueno, unas bolsas ahí. Sobres, pastor. Unos sobres, Sobre de Manila. gracias. Unos Manila. sobres exacto, unos sobres de Manila. Y entonces él dice que fue a comprar esos sobres. Y entonces cuando él llega a su casa, y compra los sobres. Había comprado unos sobres, bastantes sobres porque tenía algo que hacer. Y entonces él me dice, pastor, no lo va a creer.
Dice, yo no digo esto porque nadie me va a creer esto. Y entonces cuando él empieza a destapar los sobres, dice, en un sobre habían 60 millones de pesos. 60 millones de pesos. Y entonces cuando me dice esto, y le digo, ¿y 60? ¿Y de dónde? Dice, no, yo compré esos sobres, me fui a un lugar, porque ni siquiera fue en un almacén, sino alguien que estaba en la calle vendiendo eso. Y ahí había, en esos sobres, en ese paquete, estaba forrado todo, y había 60 millones de pesos. Dijo, pero yo se lo cuento a usted, porque si yo se lo cuento a mi familia, no me creen. Si yo le cuento a alguien, no me creen. Dijo, yo se lo cuento a usted, y me dijo, ¿usted sí me cree? Le dije, claro, yo te creo. Yo creo que Dios puede obrar esos milagros. Y entonces me dijo, y yo tomé esa palabra. Y ahora este dinero que llegó a mis manos es el fundamento de los negocios que yo voy a hacer. Entonces, mira, cuando Dios te da una palabra y tú cuidas la semilla, Dios puede hacer lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. Yo creo que el problema, la circunstancia y la necesidad que tú estás pasando, Dios te abrirá una puerta. Dios te abrirá una puerta. Amada, donde dice Luis Ángel Alvarado, pero que hay una amada ahí, quiero decirte que Dios abrirá una puerta para ti. Dios abrirá las puertas para ti. Y el proceso que estás pasando es el proceso a veces del dolor, el proceso a veces de la soledad, pero Dios me da esta palabra para ti, abriré una puerta y hay una puerta Amén. de empleo que se abre para ti y será Amén. una puerta de bendición para ti, porque la oruga, el saltón y el revoltón han venido a comer la semilla que un día Dios te dio. Y el saltón, el revoltón, o la oruga, el saltón y el revoltón vienen a debilitarte. Pero yo vengo a decirte que Dios a ti, ¿cómo es que te llamas? Alexandra. Alexandra, Dios a ti te va a abrir una puerta de Amén. bendición y yo te veo a ti bendecida, te veo a ti próspera y el Señor dice, ten paz, solamente búscame, Amén. desempaca, tú no tienes que irte, tú No. tienes que esperar, esperar porque Dios te sustentará a ti. Y hay una palabra de una mujer llamada María. María se activa al lado tuyo también y esa María también extiende su mano para ayudarte en este momento Amén. de crisis que tú estás pasando, pero que Dios te da esta palabra, yo haré llover sobre ti la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio y te veré bendecida. Dios abre para ti y antes de que termine esta semana, tú tendrás una respuesta de parte de Dios, una, Amén. una respuesta de parte de Dios. Las lágrimas que tú has llorado, que has botado en estos últimos días, Dios te mira a ti como Dios vio a Agar en el desierto. Agar se quería morir con su hijo y vino el ángel y le dijo, no Agar, levántate porque haré de ti y de tu descendencia una generación fuerte. Y Dios de Agar preparó a una generación que son los ismaelitas, que son los árabes. Y Dios a ti te va a bendecir y te dice, por esta palabra del Señor, yo bendeciré tu generación, bendeciré tus hijos, bendeciré tu casa, bendeciré tu familia. Amén. Bendeciré y abriré una puerta de bendición para ti. Nunca el Señor te dejará a ti, porque yo veo provisión que viene sobre tu cocina, sobre tu alacena. Profetizo cielos abiertos sobre ti. Amén, Alexandra. Amén. Amén. Gracias, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en los próximos días, puertas abiertas, Fanny. Puertas se abrirán, puertas que estaban cerradas a toda debilidad que pudiera causar, Fanny. La oruga, el saltón y el revoltón.
Hoy Dios trae esa lluvia sobre ti para que tu raíz se fortalezca y no caerás, no te debilitarás más, serás un árbol frondoso muy fuerte y donde tú serás, Fanny, bendición para tu casa y serás bendición para tu familia. Yo veo Amén. Fanny, yo veo un ramaje en ti y vienen cambios para ti. Te veo construyendo nuevas cosas. Te veo trasladándote a nuevas cosas y Dios está hablándote a tu corazón y trae paz a tu corazón y te dice, no pierdas la paz, no pierdas la tranquilidad, Fanny, no lo pierdas, no lo pierdas, porque Dios te va a llevar a otro nivel de las circunstancias que has tenido que pasar, a veces de la soledad y a veces de sentirte encerrada, pero Dios abre puertas para ti, de sacarte del encierro emocional y te llevará a disfrutar lo que Dios te va a entregar en los próximos meses para ti. Y yo te veo a ti como un árbol frondoso y ese árbol frondoso, siempre que lo veo, entiendo que Dios te va a dar tanto ramaje, tanta bendición, que será para bendecir a los tuyos, que será para bendecir a los que te rodean a ti. Y te Solamente, levantas en el nombre de Jesús. Y bendigo tu negocio, pero bendigo no lo es que ya. tú haces en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este día. Amén, amén, pastor, Gracias en el gracias. nombre de Jesús. Gracias, Marta Poveda, por estar allí conectada. Te bendigo. Gracias en este precioso día. Y tú eres una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que verá el fruto en tus hijos, en tus nietos, en todo lo que tú has sembrado sobre ellos. Porque tú eres una mujer que tienes palabras siempre de aliento. Tú eres una muy buena amiga. Yo bendigo a la persona que está al lado tuyo y los tiempos de no ver nada para la amiga que tienes al lado tuyo. Me dice el Señor esta palabra para ti. Vienen tiempos de ver todos los años que tú te sembraste y veo negocios que empiezan a activarse. Veo respuestas que vienen para ti y veo otros niveles de negocios para ti. Veo cheques que tú recibes, veo bendiciones que tú recibes y hay algo que Dios te va a dar a ti, una respuesta que te va a dar a ti para promoverte en lo que tú haces. Veo muchas ventas en ti y Dios me da esa palabra, esa es la puerta que tengo para ti, esa es la puerta. Y veo como cuando se da un regalo, que se le coloca un adorno en el regalo, lo veo encima de tu cabeza. Y entonces en los próximos días lo que tú recibirás serán buenas noticias. No, ¿cómo está? Hay alguien como si tuvieras tú afuera de Colombia. Solamente ora por esa, porque dice el Señor, yo tengo mi mano sobre eso que tú estás Antes de poner eso, pidiéndome, y yo bendigo los hijos tuyos, bendigo tus nietos, bendigo tu casa, y veo que tú viajas y veo la bandera también de Estados Unidos, y hay una salida también para ti. Y entonces Dios abre camino para ti, y tu corazón es sano, tu corazón es fortalecido en esta mañana. Gracias por conectarte. Gracias, Marta. Bien, entonces hoy damos ese tiempo hermoso donde podemos nosotros darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por el momento que Él nos entrega, la felicidad que Él nos entrega. Y ten cuidado, solo vengo a decirte en este día, cuida tu semilla, como María tiene a su bebé, como cuidamos nuestros bebés, como cuidamos nuestros hijos, como cuidamos el hogar, como cuidamos la iglesia, como cuidamos el don. Cuida de que la oruga, el saltón y el revoltón no venga a debilitar tu relación. Cuando la oruga, el saltón y el revoltón ataca la raíz y debilita el corazón y se pierde el amor y se pierde la admiración, no hay nada que hacer cuando se pierde esta parte. Es como en un hogar cuando se pierde la admiración y se pierde el respeto, no hay nada que hacer. Es muy difícil de volver otra vez a querer sanar. A veces hay que arrancar y volver a sembrar, volver a empezar. En el nombre de Jesús. Padre, gracias en este día. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada.
Paula, hay alguien ahí que se llama Paula o Paola, veo el nombre. Yo creo que ya me toca usar gafas porque no veo muy bien los nombres de aquí. Entonces, Paula, te bendigo, gracias por estar en el devocional. No sé si puedas encender tu micrófono, si se llama Paula. Veo una señora de Paula, ¿eres tú? Sí. Ahí dice Paula, no sé, o Paola, no sé cómo es. Bien, bueno. Entonces tenía una palabra ahí, pero no abrió el micrófono. Entonces, los bendigo, amados, los bendigo. Mi Valerie y mi Lidia, la mujer de Dios. Somos las Hola, tres sí, bueno, generaciones, ¿eh? yo Somos soy los... Paula. No sé si te refieres a mí o hay otra Paula. La mujer de Dios. Paula, tú. Paula, Hola. Paula, ¿quién te invitó al devocional? ¿O has estado en el... No te había visto. Es primer vez, sí, Sergio. Estoy en Valencia, España. Estás en Valencia, España. Qué lindo, me llamó mucho la atención porque... ¿y de dónde tú eres? ¿De qué país? De Cali, Colombia. Tú eres paisana de Cali. Aquí hay gente de Cali. O sea, tú sabes el champús, los champús también. ¿Cómo se preparan los champús? Sí, señor. Bueno, de Cali, ¿cuántos que estás en Valencia? 22 años. Llevas 22 años, ya tienes residencia, Sí, nacionalidad. tienes nacionalidad. ¿Y cada cuánto vienes a Colombia? Hace 9 años que no voy. ¿Y por qué, amada? Bueno, falta de tiempo, dinero, todo influye. Sí. ¿Y tus hijos están contigo o en Colombia? Están aquí, sí, están Sí, aquí. tu hogar. ¿Tienes a tu esposo allá? No, soy divorciada. Sí. Bueno, pero bueno, lo importante es que lo que yo hablaba hoy, a veces siempre en la vida, como en las siembras, hay algo que la oruga, el saltón, el revoltón trata de debilitar en nuestra vida. Lo importante es recibir esa lluvia, esa bendición de Dios. Tú me entiendes porque tenemos el mismo lenguaje. Y en la vida se pasan procesos, pero mira que cuando yo vi la bandera, por eso te pregunto, porque Colombia tiene que ver contigo en los próximos meses y en los próximos años. Tiene que ver contigo. Entonces es como un tiempo de decisiones y viene un tiempo de estar aquí, de estar en tu casa, de estar en tu familia. Es como un tiempo que viene y te veo recibiendo boletos para viajar y te veo un muy buen tiempo en Colombia, donde eh, serás como traída para restaurar el corazón de muchas personas que han estado al lado tuyo, inclusive de alguna hermana, estoy escuchando y muy fuerte eso. No sé qué tenga que ver contigo, Janet, y que tenga que ver contigo, María, también escucho eso. Y un José y un Luis también tiene que ver contigo. Y son como operaciones que Dios va a hacer a través de tu vida. Y es un llamado que Dios te hace a ti, porque vienen cambios para ti. Y Colombia tiene que ver contigo en ese cambio, donde vas a estar días. Estoy viendo un largo plazo donde Dios te trae para restaurar. Y hay una puerta que se abre para ti. Hay una puerta que se abre para ti antes de 15 días. Dios abrirá la puerta para ti. Y es algo que está retenido para ti también. Es como algo que tiene que ver con, como con bono, como con una pensión. Hay algo que está retenido, como algo muy jurídico, pero el Señor me da esta palabra que no hay necesidad de abogado, porque Dios hará que esa puerta se abra para ti. Algo que estaba retenido. Y Dios es el que está colocando su mano sobre eso que estaba retenido y en los próximos días escucharás noticia y Dios te bendecirá a ti por algo que no estaba muy estancado para ti. Y eso será una bendición. Amén. Cuando tú decías, no puedo viajar,
porque no he tenido dinero, porque no he tenido trabajo. Todo lo que venía estancando tu vida va a comenzar a fluir como un río. Veo cuatro personas al lado tuyo. Y esas cuatro personas, Dios las tiene en el río. Estoy viendo un río, es como en diferentes partes. El río significa gente, pueblo, muchedumbres, y como en diferentes partes, cuatro personas que tienen que ver contigo. Pero que viene un tiempo para ti de paz, de tranquilidad, y también veo un milagro en tus rodillas. Hay algo que Dios está haciendo en tus rodillas, en tus huesos, y Dios está trayendo sanidad sobre ti y Amén. dándote fuerzas en el nombre de Jesús. Es lo que quería decirte, Paula. Gracias por conectarte, gracias a Sergio. Te Amén. Muchas invitamos. gracias. Entonces, estamos de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pero Dios te va a hablar sobre eso. Y yo veo tiquetes, Tiene tiquetes, problema, loco. Bien. tiquetes. ¿Estamos de Amén. acuerdo? Amén. Bueno, gracias. ¿Tú te congregas en alguna iglesia? Muchas gracias. Me congregué ahora, últimamente no, me congregué muchos años, sí. Bueno, retoma ese tema y aquí estamos. Bienvenida. Gracias, Sergio, por que sé que la has invitado con el plan de que Dios le diera una palabra, un direccionamiento, y veo cosas que comienzan a direccionar. Todo techo que tú sentías, toda atmósfera que tenías pesada en tu vida, comienza a fluir. Todo lo que te estaba deteniendo a ti, hoy se rompe eso que te estaba deteniendo, cosas que no se estaban dando, se rompen Amén. para ti y tú brillarás en el nombre de Jesús. Gracias, Paula. Amén. Gracias, pastor. Bueno, gracias, Sergio. Pastor, buenos días. De nada, pastor, bendiciones. Mayerly. Oye, ¿Cómo Lady vamos? apareció Mayerly, no la vimos ni en el Ah, cumpleaños ni nada. no pasa el cumpleaños. No sé, pero yo estoy muy juiciosa en el devocional. Todos los días me conecto. Ah, pero no te queremos ver esa ahí. Vea, no la vimos en el. Usted la vio, Lady. Claro que estaba tan llena la iglesia, no sé, de pronto nos dicen, no, es que no me vieron. Queríamos ver con el hombre y la parranda. No estaba en Bogotá. Ah, ya. Oye, alguien escribió en el Facebook que hay un pastor que hizo un comentario, ¿no? Entonces dice el pastor ahí, dice, qué bonita la parranda espiritual. Entonces alguien escribe en el Facebook, ¿y dónde dice la Biblia que hay parranda espiritual? Entonces, ahora que Lady habla de la parranda espiritual, entonces yo le contesto, bueno, voy a estudiar eso, voy a estudiarlo, porque donde Dios habla de las palabras de amargura, porque yo creo que David, que cantó y danzaba, se metió en muchos problemas. Entonces fue algo así como muy sarcástico, ¿no? Porque David se metió en problemas porque él danzó, él bailó, él gritó cuando las mujeres decían, David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Entonces hubo fiesta. Entonces, Mayerly, lo que dice Lady de la parranda vallenata, te la perdiste, la parranda Sí, vallenata. sí, Bueno, total. Paz, yo quiero pedirle el favor que me ayude a orar mucho. Pues llevo 2 días como en una angustia, porque pues mi hijo se fue para Leticia con el papá. Pero pues ayer ya me escribió que se devuelve ya mañana, pero pues la verdad yo le pido a Dios de que no, todavía no, siento que no es el tiempo que él esté aquí en Suacha nuevamente, en Bogotá. bueno, oramos por esos hijos que lo que yo hablaba, ¿no, Mayerly? Hay que direccionar a nuestros hijos a que ese sueño, a que establezcan en su vida un principio, echen raíces en algo para que no les coja los 30, 40 años y miren hacia atrás y el tiempo ha pasado, como a algunos les ha sucedido. Pero claro, vamos a orar para que Dios establezca sobre tu hijo y lo que el Señor, a través de tu oración, porque la oración de una madre o un padre tiene mucho poder. Entonces, que podamos, a través de la oración, que el Señor haga ahí la voluntad y te guíe a ti, guía a tu hijo en ello. Bueno, Lady, te dejo porque tengo que salir. Muchas gracias. Nos vemos mañana en nuestro devocional. Gracias, Gloria, Cristina. profeta. Gracias, Fanny.
Gracias, María Pertús, me alegra verte ahí. Un saludo a mi sargento, a todos los que están, a mi Jenny Acero, te bendigo, a mi Blanca Betancourt, a Lirio, bueno, a todos los que están conectados, Mirna, a Nubia, bendiciones, a Paula que nos visita, a mi Luis Fernando, un abrazo a la distancia. Gracias, pastor. Dios me lo A bendiga. todos, a Marco Aurelio, a Sandra Lizalde, a Valerie, bueno, a todos los que están ahí pastor. conectados. Muchas gracias. pastor. Un abrazo, los amo en el Señor. Nos vemos mañana en nuestro devocional. Bye, bye. Gracias, Bye, pastor. Bendiga. Amén, amén, qué hermosa palabra. Sabemos que Dios nos está